Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Seguimos hoy compartiendo el libro de Hebreos. Hoy nos vamos a centrar del versículo 7 al versículo 19. Vamos a leer juntos, luego mantenga su Biblia abierta para seguir y ver que lo que estamos predicando es la palabra. ¿Está bien? Usted vaya siguiendo conmigo luego la lectura y con su Biblia abierta. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19. Leamos juntos. Dice la palabra del Señor en este texto, Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando, la escuela bíblica preciosa, el tiempo de comunión, el poder adorarte con nuestras ofrendas, el poder orar unos con otros, el Evangelio bendito que se ha predicado, la lectura bíblica, las canciones preciosas que alaban y exaltan tu nombre, la lectura bíblica y la cena del Señor, todos momentos preciosos que hemos vivido en esta reunión del día de hoy. Hemos llegado al momento de tu palabra y por lo tanto pedimos tu fortaleza, tu ayuda, tu asistencia por medio de tu Espíritu Santo para darnos entendimiento, iluminación de las verdades que se encuentran en este pasaje, esas verdades universales para nosotros, junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, que podamos entenderlo con claridad para entonces creerlas, abrazarlas por la fe y eso nos lleve a una obediencia, a ponerlas en práctica para que así cada uno que estamos aquí podamos crecer en la fe. Señor, guíanos en este tiempo, que tu nombre sea exaltado, que puedas asistirme, fortalecer mi vida para poder predicar con claridad tu palabra. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es El peligro de un corazón endurecido a causa del pecado, así se llama. Una frase que a veces se escucha en nuestro entorno, no sé si en otros países tendría, no le pregunté a los hermanos de otros países, pero que se escucha aquí por lo menos en Argentina, es cuando se habla de una persona y se dice que a esa persona no le entra bala, así decimos. ¿Cuándo se usa esta expresión? Cuando se quiere resaltar que ese hombre o que esa mujer se encuentra completamente cerrados a recibir consejos o ideas o propuestas o críticas, ¿no? Básicamente es alguien que por alguna razón simplemente no quiere escucharnos. En el mundo es común encontrar personas que se comporten de esta forma. Usted ha escuchado muchas veces la frase, no, a mi jefe no le entra bala, ¿no? A mi compañero, no sé, a un pariente no le entra bala, no hay manera de que no se entienda. En el mundo eso es normal. Ahora la pregunta es, ¿y entre los creyentes puede pasar eso? Ahora, traigo este asunto a colación al arrancar este sermón porque es algo de lo que vamos a tratar justamente en nuestro pasaje.
Lo que puede pasarles a aquellos que no tienen cuidado con el pecado es que pueden llegar al punto de endurecerse tanto como justamente para sufrir consecuencias muy feas a causa de esa dureza. Aparentemente, algo de todo esto estaba pasando en el contexto de la audiencia original de la carta. Algunos estaban cediendo a la tentación de volverse atrás, ¿no? Oían justamente la exhortación a no hacerlo. Ya no estaban participando de la comunión con los santos y veían como una alternativa claramente viable el abandonar la fe cristiana. Esto es lo que estaba pasando. Estas actitudes pecaminosas debían ser tratadas con urgencia antes de que los corazones de estas personas se endurecieran por completo. Es por eso que justamente el autor de la epístola, con un tono muy serio, como estamos viendo, en gran parte de la epístola está hablando con mucha dureza, con mucha seriedad. En esta sección define exhortarlos fuertemente a que prestaran atención a este asunto tan delicado de que sus corazones no se endurezcan. Y por eso, para poder lograr que ellos entendieran, les trae a su mente un ejemplo que, sabiendo que ellos provenían de un contexto judío, conocían muy bien. Una historia que ellos la tenían re clara. ¿Cuál era? La actitud del pueblo de Israel en el desierto. Es claramente el ejemplo que como que permea todo el pasaje del día de hoy. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué trae este ejemplo? Bueno, porque era una muestra más que clara de cómo personas que se identificaban como la casa de Dios terminaban recibiendo el castigo de Dios a causa de su rebeldía y de incredulidad, como vamos a ver hoy. Tal es así, tal llega al punto que el Señor mismo define que estas personas, el pueblo de Israel en el desierto, no entren al reposo que les esperaba en la tierra prometida. No define no dejarlos que entren. Ahora, ¿por qué terminaron así? Porque justamente despreciaron la voz de Dios a tal punto que sus corazones se endurecieron a causa de este pecado. Creo que es muy necesario prestar atención a la exhortación de este pasaje, ya que es un llamado no solo para la audiencia original, sino para todos aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios. Porque en verdad el riesgo que ellos enfrentaban es el mismo que nosotros podemos padecer. El peligro, como dice el título del sermón, el peligro de un corazón endurecido a causa del pecado. Es un riesgo que puede ocurrirle a cualquier persona que se denomina pueblo de Dios, no solamente al pueblo de Israel. Por eso entonces, como es un peligro latente para todos, es que tenemos a seguirme con mucha atención en el día de hoy. ¿Está bien? El tema del sermón entonces es el siguiente. En vista del mal ejemplo de Israel, no debemos dejar que el pecado endurezca nuestros corazones. Este es el tema del sermón de hoy. En vista del mal ejemplo de Israel, no debemos dejar que el pecado endurezca nuestros corazones. ¿De qué manera lo evitamos? Bueno, el texto nos brinda 3 maneras que nos ayudan a evitar eso. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Allá en el fondo se escucha bien? Bien, allá el último me dice que está todo bien, así que venimos bien. Vamos a ver entonces la primera manera que el texto nos ayuda a evitar que nuestros corazones se endurezcan. La primera manera la tenemos del versículo 7 al versículo 11. Debemos evitar tentar a Dios. El texto comienza con esta referencia al Antiguo Testamento. Versículo 7, lea conmigo, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que quiere expresar el autor de la epístola con esto? Bueno, vamos viendo algunas cosas interesantes para poder entender lo que se quiere enseñar. Lo primero que observamos aquí en el primer versículo, en el versículo 7, volvemos a observar la forma en que siempre el autor de la carta en particular asume para citar los pasajes del Antiguo Testamento. No menciona al escritor de la referencia, sino menciona como a Dios directamente hablaron. Fíjese que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo.
Directamente lo cita en boca de Dios. En este caso, evidentemente, del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace? Bueno, ya estuvimos viendo que es la manera en la que el autor de la carta quiere darnos a entender y busca darle mayor peso y seriedad a lo que dice. O sea, no es que él niega de que alguien lo haya escrito, no es eso. Lo que él está queriendo mostrar es que no solo que el escritor del pasaje escribió esta porción a la cual él cita, sino principalmente lo que quiere mostrar él es que Dios mismo es el que está hablando. Que detrás del escritor que cita del Antiguo Testamento está Dios mismo hablando. A veces mencionando a Dios Padre, a veces mencionando a Dios Hijo, aquí Dios Espíritu Santo. Lo importante es entender que es Dios el que está hablando y como es Dios el que está hablando, tienen que prestar atención a lo que Él está diciendo. ¿Está bien? Es la manera en la cual el autor de Hebreo define justamente darle mayor énfasis a la cita que menciona. Otro asunto importante es repasar cuál es la referencia bíblica que él trae en este caso. Hemos visto que el autor de Hebreos de los que más usa referencia del Antiguo Testamento. Bueno, él aquí usa una referencia bastante larga, es el Salmo 95, capítulo 95, versículo 7, la segunda parte, hasta el versículo 11. Ese Salmo, el 95, que después lo vamos a ver un poquito con detalle, se dividía en dos partes. La primera, que iba del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 7, contenía un llamado a adorar a Dios, mientras que en la segunda parte, la que justamente aparece en nuestro pasaje de hoy, es una advertencia en contra de desobedecerlo. Es como dos grandes mitades de este Salmo 95. Algunos eruditos, estaba estudiando, mencionan que este salmo era usado muchas veces en las sinagogas entre los judíos para alabar a Dios, ya que justamente presenta una verdad muy importante. Una verdad que considera un comentarista de la siguiente forma, usando este Salmo 95, decía algo así: adorar a Dios es algo bueno, pero los actos y las palabras de la adoración son aceptables solo si proceden de corazones sinceros y obedientes. El Salmo 95 era usado justamente por eso, por mostrar la relación entre adorar a Dios y también a la vez un corazón del cual Dios se agrada al alabarle, es un corazón que le obedece, que es obediente a Él. Lo siguiente que también podemos notar es que en verdad esta referencia que aparece aquí, el autor de Hebreo menciona, que es como dijimos el Salmo 95, en verdad no termina ahí, sino que es un salmo que está citando un hecho que pasó antes del momento del escritor del Salmo. Es otra referencia a otro texto más antiguo de la Biblia. Se trata de la historia de Israel en el desierto, luego de salir de Egipto y en el tiempo que ellos caminaron hacia Canaán. Pero en particular de toda esa historia, de todo ese relato del éxodo, del tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, en particular la referencia del Salmo es al momento, dice, de la provocación, así menciona nuestro pasaje, que apunta al tiempo cuando el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios mismo, luego del reporte de los 12 testigos. Esta historia que menciona aquí el salmista, que trae a colación el autor de Hebreos, vos la podés leer después tranquilo, está en todo el capítulo 13 y 14 de Números. Esa es la historia a la cual está hablando de la provocación. Algunos versículos vamos a ver más adelante, pero para que vos después, si lo querés leer, vas a encontrar el capítulo 13 y capítulo 14, cuál es el momento específico que está mencionando. Es a la luz de ese momento de la historia que el salmista hace referencia y que el escritor de Hebreo presenta para dar su primera explicación. Así que esos algunos conceptos para tener entrada. Lo que ahora resta por ver es la referencia en sí misma. ¿Qué es lo que explica ese salmo que trae el autor de Hebreos y por qué que justamente el escritor de Hebreos la utiliza en esta sección que hemos leído? Como mencionaba anteriormente, este salmo que se cita se divide en dos partes. Los primeros versículos, dijimos, son una adoración al Señor, y desde donde arranca la cita de la epístola se exhorta a obedecerle. Las palabras del comienzo de esta exhortación son bien claras, que dicen: si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones. El pueblo era animado a ser sensible a las palabras de Dios, a hacerle caso a lo que Dios les decía, a lo que Él les hablaba, a que no se endurezcan.
Endurecer los corazones, entonces, de acuerdo a esto, podemos definirlo como el acto por el cual una persona que no atiende a la voz de Dios va perdiendo su sensibilidad espiritual, esa sensibilidad que va perdiendo que ya no le permite voluntariamente obedecerle. La conciencia o el corazón se cauteriza tal y como se tratara de una parte de la piel que sufrió una quemadura y que a causa de eso ya le deja como una cicatriz, como una callosidad que hace que esa parte de la piel pierda sensibilidad, se forma como un callo, ¿no? Es una ilustración para entender esto de la sensibilidad. Ya esa parte tocada así no sentís nada, ¿no? Algo de eso se puede ver o una mención como para entender un poco de cómo es un corazón así endurecido, una conciencia que se endurece de esta manera ante el pecado. Lo vemos, por ejemplo, en la cita de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, la versión NBI me pareció muy buena como lo menciona. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, y aquí está la clave, que tienen la conciencia encallecida. Encallecida es que tienen un callo, que no tienen ninguna sensibilidad espiritual en su conciencia. Esta es la idea entonces del endurecimiento espiritual. Esto era lo que el salmista no quería que pasara con sus oyentes en el Salmo 95. Y es lo que también resalta el autor de la carta a sus lectores allí en la epístola a los Hebreos. Es como que el autor les está advirtiendo, no cometan el error gravísimo de desobedecer a Dios de manera regular en lo que Él les manda, porque van a correr el peligro de endurecerse a causa del pecado que no es tratado correctamente. Eso es lo que Él está diciendo. Ese es el ejemplo entonces que el pasaje presenta. Una vez que le dice de que tengan que cuidarse de esto, lo que hace es ilustrarle esta realidad, esta exhortación, este peligro a través del pasaje que presenta. Así dice el pasaje, así pasó en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Dijimos que aquí se presenta el ejemplo del pueblo de Israel. Este pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto. Ellos vieron la mano bondadosa de Dios y su poder con hechos que fueron tremendos, portentosos, hechos terribles que lo que hicieron fue librarlos a ellos de la mano de Faraón y que no solamente los libró de esa esclavitud, sino que les prometió una tierra preciosa, la tierra que ellos mismos supieron que, como dice, ¿no?, para intentar ilustrar lo hermoso que era esa tierra prometida, dice que fluía leche y miel. Eso que nos hace pensar, wow, debe ser hermosa esa tierra. Bueno, esa tierra les prometió Dios. El trayecto que tenían que hacer ellos, el pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán, tenían que cruzar por un desierto. El camino justamente de la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida era un camino de aproximadamente unos 40 días. Pero el problema es que justamente durante ese tiempo ellos empezaron a rebelarse y a desobedecer a Dios. Como usted puede leer ahí en Éxodo, en Levítico, en Número, Deuteronomio, va a ver una y otra vez el pueblo de Israel se comportó de una manera deshonrosa. No hacían caso a la voz de Dios. Vamos a ver, si vos lees ahí, vas a ver varias veces que Moisés tenía que interceder una y otra vez por ellos para que Dios no los consuma a causa de su desobediencia. Como se menciona en nuestro texto, un viaje que tenía que ser para el pueblo de Israel de 40 días se transformó en un peregrinaje de 40 años debido justamente a su maldad. Pero así todo, aquí se nos muestra que nunca Dios se apartó de ellos, sino que dice ahí el texto que estamos leyendo que Él mostró durante ese tiempo sus obras. Mostró que estuvo con ellos, a pesar de que ellos le dieron la espalda una y otra vez. Si bien durante esos años Israel tuvo muchos momentos de rebeldía, usted puede leer, Isaías nos citaba hoy el caso, por ejemplo, del becerro de oro, que fue terrible lo que hicieron. Justamente creo que el punto máximo de esta rebeldía fue cuando se menciona acá en el día de la provocación. Dice, cuando sus padres me pusieron a prueba. ¿Cuándo fue eso? Bueno, recién lo mencionaba.
cuando justamente al volver los 12 testigos de reconocer la tierra de Canaán, Moisés envió 12 testigos, uno de cada tribu. Si bien todos los testigos coincidieron de que la tierra que iban a ir ellos era muy buena, 10 de los 12 dieron un informe negativo acerca de los enemigos que había en ella, respecto a que le iba a ser imposible poder conquistarla. Leamos para que usted pueda recordar esta historia. Vamos a ver un poquito. Dice Números capítulo 13, versículo 27. Aquí están hablando los testigos, y dice, y los testigos dando un reporte al pueblo, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron un fruto impresionante. Dice, y aquí viene la parte negativa del informe, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac, descendientes de los gigantes. Versículo 30, aquí vemos a Caleb, uno de los que fueron fieles testigos que creyeron en Dios. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Parece que cuando empezaron a dar reporte todos empezaron a ponerse mal. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. Más los varones, dice nuevamente los 10 testigos, aquí no aparece Josué, pero Josué estaba en la misma sintonía que Caleb, los dos defendían de que ellos podían conquistar. Dice, más los varones que subieron con él, los otros 10 testigos, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, este informe, este reporte, de alguna manera hizo que todo el pueblo se turbara y dejara de pensar en que Dios ya le había mostrado que lo había liberado del imperio más importante, que en aquel momento que era Egipto, como para decir, no vamos a poder. Dice, todo el pueblo se rebeló justamente contra Dios y contra Moisés, y llegaron al punto de querer empezar a pensar, ¿no? Hablar entre ellos, empezaron a hablar, ¿no? Así, vamos a buscar otro líder, otro que nos lleve de regreso a Egipto. Imagínense ese momento, ¿no? No sé si estarían entre sus carpas hablando, diciendo, no, es una locura esto, no. Vámonos de vuelta a Egipto. Vamos a buscar a alguien que se encargue, no, basta de Moisés, basta de Dios. Volvamos, no. Dice Números 14, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, escuche las palabras de esta gente, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense, gente que había visto, ¿usted se acuerda de las 10 plagas? ¿Usted se acuerda? Mientras ellos hablaban había una columna una nube y una columna de noche y todo lo que estaba pasando, pero esta gente dice esto. Y dice versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¡Qué terrible! A ese punto llegaron, diciendo, mejor sería morirnos acá que ir a esa tierra, como despreciando lo que Dios le había ofrecido. Eso desagradó a Dios. Y solo fue por medio de la intercesión de Moisés que él en ese mismo momento no barrió con todo ellos. Él los perdonó, no los destruyó en ese mismo momento como tal vez nosotros pensamos debería haberlo hecho. Pero así todo, aunque él no los destruyó en ese mismo momento, hubo consecuencias muy tristes para Israel. El texto dice, nuestro pasaje, Salmo 95, que Dios se disgustó con esa generación y que por lo tanto juró en su ira que toda esa generación no iba a entrar en el reposo, no iban a entrar en la tierra prometida. Y así fue, hermanos. Así fue. En Números capítulo 14, versículo 20, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, he perdonado al pueblo, Moisés intercediendo por ellos. Pero fíjense lo que dice Dios, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra,
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y luego versículo 28, nuevamente Dios habla con Moisés y le dice que le diga al pueblo, diles, vive yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían hablado? Ojalá no muriéramos en esta tierra, ojalá no muriéramos en el desierto. Ok. No, Él no nos va a poder entrar a nuestros hijos. Y dice él entonces, versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Toda esa generación, hermanos, de israelitas, de 20 años para arriba, no entró en la tierra prometida. Solamente de toda esa generación entraron 2 hombres, Josué y Caleb, los únicos que entraron. Y fueron también sus hijos, aquellos que ellos dijeron en su rebeldía que iban a morir, los que sí entraron. Dios le dice, ustedes dicen que ellos no van a entrar, yo los voy a hacer entrar. Sus hijos van a entrar, pero ustedes no. Terrible, hermanos. Lo que Dios veía en ellos, aquí el Salmo 95 nos cuenta, lo que Dios dice de ellos, que ellos siempre andaban errantes en sus corazones y que no conocieron sus caminos, no entendieron nada de esta gente, está diciendo a nuestro tiempo hoy. Esta gente no entendió nada. No entendió nada de quién soy yo, no entendió nada de qué es lo que hice por ellos, no entendió nada. Es por esto que lo que hicieron durante su tiempo en el desierto fue tentar a Dios poniéndole a prueba. Realmente era algo muy lamentable, hermanos. Ellos tentaron a Dios en el sentido de probar durante ese tiempo su paciencia debido a la dureza de sus corazones. Como un niño malcriado, ¿no? Prueba y prueba y prueba la paciencia de sus padres y dice, no me haga cansar, no me haga cansar y así. Probando todo el tiempo la paciencia de Dios. En vez de ver la bondad de Dios como un motivo más que suficiente para obedecerle de corazón, al darle la espalda, la dureza de sus corazones los llevó a poner a prueba su paciencia. Hermanos, creo que van entendiendo la idea. Qué terrible que es la insensibilidad espiritual. Usted lo ve aquí en el pueblo de Israel. Lo que el salmista hace en el pasaje que se cita en Salmo 95 es llamar a la atención a sus oyentes del Salmo original a que no cometieran este mismo error y puedan andar en obediencia a Dios, oyendo su voz, y así se guardaran de que sus corazones se endurezcan. Bueno, es lo mismo que el autor de la carta, aquí ya en Hebreos, quiere hacer con aquellos a quienes va dirigido su enseñanza, que en el caso de ellos eviten el despreciar el mensaje de Dios, justamente para su tiempo, ya revelado en Cristo y su Evangelio. Ellos habían recibido el mensaje, ¿se acuerdan? Cristo como la revelación última del Padre, y ellos estaban tentados a despreciar ese mensaje. Y él lo que le está diciendo es que a su audiencia original es que no tentaran al Señor con su deseo de ceder, abandonar su fe, porque esto iba a producir un endurecimiento en sus corazones y por ende en caer en consecuencias muy duras en sus vidas. Por eso el autor de Hebreos trae este Salmo 95, porque era una evidencia, un ejemplo que él les pone en la cara, porque ellos sabían de esto, conocían de este Salmo y ellos sabían de lo que había pasado con Israel allí en el desierto. Esta es la primera enseñanza, la primera manera, que el texto nos brinda de cómo podemos cuidarnos del endurecimiento espiritual a causa del pecado. ¿Cómo debemos evitar tentar a Dios? Que su bondad y misericordia no sea un motivo para no prestar atención a su palabra, sino que por el contrario te lleven a obedecerle con gozo y con gratitud. Tal vez algunos se pregunten, pero, pastor, ¿cómo es posible que un creyente actúe así?
Bueno, justamente lo que el autor de la carta está advirtiendo a sus oyentes originales y que bien cabe como una exhortación para nosotros. Es verdad que un cristiano no puede ni debe persistir en el pecado en virtud de la gracia abundante que se le ha dispensado. Pablo en Romanos 6 trata un poco acerca de esto. No es lo esperable. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es lo que se espera de un hijo de Dios. Pero déjame decirte que es la situación en la que muchos cristianos se encuentran. Esto que te menciono es una realidad impensada, pero es real. No seamos ingenuos, hermanos, en este sentido. Hay muchos creyentes genuinos que a causa de su orgullo se van tornando insensibles a la voz de Dios. No quieren hacerle caso a su palabra. ¿Qué les puede esperar a este tipo de creyentes? Bueno, más adelante el autor de Hebreos va a hablar. Lo que les espera es la disciplina de Dios. En capítulo 12, versículo 10 dice, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando acerca del Señor, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. A ver, si sos un creyente verdadero, pero te comportás con dureza en cuanto a su voluntad, Dios te va a castigar, tal y como un padre lo hace con un hijo desobediente. Así dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota, no me imagino esto de azote como una caricia. No me suena, ¿no? No sé a vos cómo te suena. A mí no me suena cuando dice que azota es como, bueno, no lo hagas más. Bueno, che, dale, ya está. No. ¿Estás leyendo conmigo este texto? ¿Estás leyendo ese texto? ¿Qué te da a entender lo que dice ahí? ¿Qué va a pasar cuando Él te discipline? ¿Qué te va a doler? La disciplina duele. Duele. Tiene que doler. Pues si no, no hay disciplina. Un azote no suena como algo livianito. O sea, no esperes pasarla bien o que cuando Él te castigue o cuando Él te discipline. O que tampoco pienses erróneamente que la misericordia de Dios significa completa tolerancia y pasar por alto tu rebeldía, como a veces los papás hacemos, ¿no? Que tenemos ganas, bueno, dale, ya está. No. Nosotros a veces corregimos cuando no deberíamos y cuando deberíamos hacerlo no lo hacemos, porque no somos siempre buenos padres. Pero Dios es santo. A ver, ¿qué voy con esto? No quieras tentar a Dios poniendo a prueba su paciencia. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y quiere Él la santidad de su pueblo, la cual va a llevar adelante, te guste o no te guste. Si sos un creyente genuino, Él va a tratar en nuestra vida para hacernos santos, aunque a veces vos no quiera hacerlo. Y eso va a hacer que en ocasiones, si no te apartás de tu pecado, Él te va a castigar de forma dolorosa. Mi pregunta es, ¿por qué querés exponerte a eso? ¿Por qué ser tan necio para exponerte a la disciplina de Dios? ¿Por qué tenés que esperar de que Él te castigue, de que Él te disciplina? ¿Por qué querer tentar su paciencia? La realidad, sé honesto, ¿no es mejor hacerle caso a su voz? Pero también hay otro peligro. Hay otro, aparte de este.
Recién hablaban de lo que les espera a los creyentes genuinos, pero acá hay otra realidad, que puede ser que la dureza de tu corazón sea una muestra de que en realidad no conoces de verdad a Dios. Que digas o pienses que sos parte de la casa de Dios, pero que en verdad no lo sea y que en definitiva tu dureza sea justamente el fruto de eso. Y bueno, mira, déjame decir que si es así, y si no te arrepentís, lo que te espera es lo peor. Que tal vez sí, Él todavía hasta acá haya sido paciente con vos, justamente porque Él no desea que te pierdas. Pero tenés que dejar de jugar con eso, porque su paciencia pronto se va a acabar. No podés seguir jugando en decir que sos un creyente y no lo sos, porque tus frutos muestran otra cosa. No tientes a la paciencia de Dios aduciendo que esta va a ser la última vez que vas a volver a esa práctica pecaminosa. Pensando que ya vas a abandonar tu pecado, que pronto te vas a rendir de verdad al Señor. No sigas pensando eso. No sigas convenciéndote a vos mismo de que, bueno, es la última, es otra vez ya. No, dejá de pensar eso hoy. Y hoy mismo humillate ante Cristo y poné tu fe en Él. Porque solamente así vas a alcanzar el perdón de tus pecados y un cambio genuino en tu vida. Lo que te pido es que hoy mismo lo hagas, por favor. Ya no sigas jugando con esto, porque mañana puede ser muy tarde. La segunda manera en la que el texto nos brinda, que nos ayuda a evitar el endurecimiento espiritual, dijimos debemos evitar tentar a Dios. La segunda manera es debemos exhortarnos unos a otros de manera constante. Versículos 12 y 13. El texto prosigue con una declaración a partir de lo que la sección anterior expone. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Lo primero que se hace es un pedido que dice, mirad, hermanos. Aquí la idea de mirar en el original, en este pasaje, tiene que ver con poner la mente en alerta para advertir algo importante. Tal vez no lo vemos mucho aquí, no le da mucho énfasis en nuestra versión, pero es eso. Como presten atención, pónganse en alerta, estén atentos. Algo muy importante tengo que decirles. Tienen que pensar en algo muy importante, tienen que alertarse en algo muy importante. En este caso lo que los hermanos debían considerar seriamente era el ejemplo anterior, el del pueblo de Israel en el desierto, para que eso los anime a hacer lo que fuera necesario para que así ellos no repitan la misma historia. Piensen, analicen, recuerden eso y que a usted no le pase lo mismo. Que no vuelva a pasar lo mismo. A veces nos cuesta esto. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿no? Yo no voy a hacer lo mismo que mis padres hicieron conmigo. Y después hacen lo mismo. ¿No? Nos pasa así. A veces en esto es lo mismo. Bueno, acá está diciendo, recuerden, piensen y hagan lo que haga falta para que no les pase lo mismo, para que en ustedes no se repita esa historia. Lo que deseaban por sobre todas las cosas del autor de la carta es que entre ellos no hubiera ninguno con un corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Su anhelo es muy claro. No quería que a ninguno de ellos les pasara lo mismo que había pasado en el pueblo de Israel. Porque el punto es, si rechazara a Moisés buscando otro líder que los llevara de regreso a la vieja vida en Egipto, fue ese quiebre que llevó a que Dios determinara que ninguno de ellos iba a entrar en el reposo. En definitiva, eso fue lo que Dios terminó de explotar la ira de Dios. Que ellos dijeran, bueno, vamos a buscar a otro en lugar de Moisés. Ahora, ¿qué hemos visto en el anterior pasaje de Hebreos?
¿Qué vimos? ¿Se acuerdan algunos? ¿Qué vimos en cuanto a Moisés y a Cristo? Que el Hijo es superior a Moisés. Entonces, si pasó lo que pasó cuando ellos despreciaron a Moisés y a lo que ellos le habían enseñado, ¿cuánto más ahora si al que querían rechazar para volverse a su vida interior se trataba del Hijo? Piensen en eso. ¿No? Él está mostrando eso. ¿Recuerdan cómo le fue por no escuchar a Moisés? Piensen que ahora no estaba Moisés, ahora está el Hijo, y vimos que el Hijo es muchísimo superior. ¿Qué piensan que va a pasar si rechazan al Hijo? Terrible, ¿no? Nos ponemos a pensar. Wow. Un comentarista refleja esto de la siguiente forma. Mira, escucha lo que dice. Fue un corazón malo de incredulidad el que impidió a la generación que fue testigo del éxodo gozar del reposo que habían esperado obtener en Canaán. Nuestro autor urge a sus lectores para que hagan caso, no fuera que un corazón así estuviese presente entre ellos. Apartarse del Dios vivo es una actividad más terrible que lo que las palabras en castellano pueden llegar a sugerir. Denota rebelión contra Él. Cuando en Cades Barnea, está hablando allí de la historia original allí de Israel en el desierto, cuando en Cades Barnea los israelitas repudiaron el liderazgo de Moisés y Aarón, en realidad se rebelaron contra Dios, quien había elegido a estos dos hombres para que fuesen sus líderes. Y para los cristianos, repudiar al apóstol y sumo sacerdote de su confesión, ya sabemos quién es, Cristo Jesús, elegido de manera similar por Dios, sería, si fuese posible, una rebelión peor en contra del Dios viviente. Un retroceso del cristianismo al judaísmo sería comparable a la acción de los israelitas cuando en sus corazones se volvieron a Egipto, pero incluso mucho peor. No sería meramente un retorno a una posición ocupada previamente, sino un gesto de apostasía abierta, un completo rompimiento con Dios. Para aquellas personas que en el Antiguo Testamento nunca habían sido iluminados por la revelación final que Dios había hecho de sí mismo en Cristo, el judaísmo proveía un medio de acceso a Dios, aunque fuera sombrío e imperfecto. Pero para aquellos, ya en el Nuevo Testamento, que habían recibido la iluminación del Evangelio, renunciar a este mensaje a favor del orden antiguo que el Evangelio había superado, era un pecado irreparable, el pecado contra la luz. Así que tenían que prestar atención a eso. Ahora, lo que queda por ver, dijimos, piensen, vean, hagan lo que haga falta para evitar que les pase lo mismo. Bueno, ¿cómo logran justamente evitar eso? Bueno, justamente el versículo 13 se nos plantea en el texto una forma muy clara de cómo evitarlo y que pienso que es el versículo más importante de todo este pasaje completo, el versículo 13. Aquí está la clave principal de toda esta sección. Versículo 13, lee conmigo, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La clave que se menciona en esta sección está en dos palabras en el original. Es la palabra ahí, parakaleo geatú, que se traduce como exhortaos unos a otros o exhórtense mutuamente. Esa es la clave, esas dos palabras. Este era el mandamiento esencial si no querían repetir la historia. Exhórtense unos a otros. Este es el punto principal. Pero además se aclara que esta obligación no debía llevarse a cabo cuando se sintieran seguros. Pensemos, ¿no? ¿Qué es exhortarse mutuamente? Es, yo veo que vos te estás endureciendo, que estás hablando mal, ¿y qué hago? Voy y te digo, mirá, hermanito, mirá, esto está mal, esto no agrada a Dios, esto te está endureciendo, esto te está llevando al mundo, esto te está llevando
a que cada vez te aleje más de Dios? Por favor, reaccioná. Y que tal vez cuando en un momento yo esté en la misma situación, alguien venga y me diga, pastor, mirá, te estás equivocando, esto no está bien, te estás endureciendo, salí de ahí. No, no es por ahí. Bueno, evidentemente, por lo que vemos aquí, esta responsabilidad mutua no es cuando yo estoy seguro, bueno, pero a este le hablo porque, bueno, este me va a escuchar, pero no, a este no le voy a hablar porque este no me va a escuchar. A veces le pregunto, pastor, ¿sabés que le iba a hablar a tal persona, pero no sabías hacerlo? ¿Le podés hablar a vos? ¿Y por qué no le hablaste vos? Y porque yo sé que no me va a escuchar. ¿Y qué importa? ¿Es bíblico lo que le iba a decir? Sí. ¿Y por qué no fuiste entonces y le dijiste? ¿Por qué esperaste a hablar conmigo? ¿Y cuánto pasó esto? Y hace un mes. ¿Y cómo esperaste un mes? Bueno, pero que... No es cuando vas a ser bien recibido o cuando vos pienses que vas a ser bien recibido. No, cuando se te vengan las ganas. Gracias. O por ahí, bueno, más adelante, no, bueno, voy a orar y voy a orar y está bien que ores, pero no está bien que ores 6 meses hasta que te animé a ver si ahí te animás. No, nada de eso, hermano. El tiempo para exhortar a otro en cuanto al deseo errado de querer abandonar la fe, ¿cuándo dice que tiene que ser? Hoy. Hoy que hay tiempo. Hoy es el momento. No mañana. No que otro lo haga por vos. Hoy. Si alguno de ellos notaba que alguien de la congregación se estaba apartando de la fe, lo que tenían que hacer es exhortarlo cuanto antes a tratar con ese pecado. No es invento mío, ¿qué dice ahí? Hoy. No, pero pastor, ¿qué dice en el original? Hoy. En este día, diría en el original. Hoy. ¿Por qué era tan importante esto? Para evitar justamente algo que sería terrible, que ninguno de ellos se endureciera por el engaño del pecado. Así que es importante eso. Pero hay algo más también importante, que no hay que dejarlo pasar. Una cuestión esencial también que el texto nos muestra para lograr exitosamente cuidarnos todos, era no solo no dejarlo para más adelante, la exhortación mutua, sino que fuera de manera constante. ¿Cómo de manera constante? ¿Dónde vemos eso? Fíjate que lo que dice ahí. Antes exhortados los unos a los otros, ¿cuándo dice? Cada día, constante. No una vez y ya. Ya está listo. Me saqué el problema de encima. Ya le dije. No, constante. Ahora, para que sea constante, debía haber un relacionamiento regular entre ellos, para que entonces pudieran exhortarse unos a otros y así ninguno se engañe por el pecado. Tenían que tener relaciones, si no, ¿cómo voy a exhortar? Si no sé, capaz, alguna vez veo algo que queda muy obvio y evidente que está yendo por la fe, pero a veces no es tan sencillo de darse cuenta, porque el engaño es muy sutil. Y entonces, para ayudar al otro, ¿qué necesito? Involucrarme en la vida del otro. Tal vez alguien pueda tener la duda, bueno, pero ¿qué tiene que ver esa relación diaria con el engaño del pecado? Bueno, evidentemente, el que se relaciona poco y nada con otros creyentes es más propenso a dejarse engañar por su propio pecado. La vida del creyente, la vida comunitaria. ¿Por qué en parte? Porque no es la vida solitario, porque muchas veces, viviendo la vida solitario, nos engañamos por nuestro propio pecado. Ahí lo dice claro, para que nadie se engañe por el pecado. Evidentemente, el que se relaciona poco es más propenso a engañarse por el pecado, a minimizarlo, a no ver con claridad que se está deslizando. Pero cuando hay varios hermanos con los que se mantiene reuniéndose con regularidad ese creyente, en cultos dominicales o en otros tiempos de comunión, es que justamente, como más adelante va a decir
el autor de la carta es que ese creyente será estimulado al amor y a las buenas obras. Hay una relación entre compartir la comunión y guardarnos del pecado. Fíjate lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Ven? Ahí está claro. Reuniéndonos, estando juntos, para que así nos exhortamos, y entonces a través de esto somos estimulados al amor y a las buenas obras, y con eso nos alejamos del pecado que nos puede engañar y entonces endurecer. Parte de esa estimulación espiritual a lo bueno se va a llevar a cabo cuando se exhortasen unos a otros. Por lo tanto, cada uno de ellos debía actuar como el autor de la carta pedía, porque si no se exponían a un peligro muy grande. Esta es la segunda manera que el texto nos brinda, que justamente nos ayuda a que el pecado no endurezca nuestros corazones. ¿Cómo? Debemos exhortarnos unos a otros de manera constante. Tomé la siguiente cita de un pastor que remarca lo siguiente en cuanto a esta descripción, que me parece pero genial. Mira, escuchá, presta atención. Escúchame a mí, no a los celulares que están sonando. Dice, la exhortación para alentarse mutuamente era sabia. Aislado de sus hermanos creyentes, cada individuo en solitario estaba más propenso a sucumbir a las tentaciones sutiles que lo presionaban de tantos lados. Pero si se unían regularmente para alentarse unos a otros, la devoción de todos se mantendría encendida y su esperanza común correría menos riesgo de desvanecerse y morir. En soledad, cada uno estaba propenso a ser impresionado por los argumentos aparentemente interesantes que surgen de la sabiduría mundana, de solo cierta medida superficial de compromiso de su fe y testimonios cristianos. En la atmósfera saludable de la comunión cristiana, estos argumentos serían más fácilmente ubicados en su justo valor y reconocidos como muchas de las manifestaciones del engaño del pecado. Cuando el camino correcto se muestra claramente ante la vista, una falta de inclinación a seguirlo puede ser reforzada en la mente por muchas líneas engañosas de racionalización, de racionalizar nuestro pecado. Pero rendirse ante ellas hace que el corazón se endurezca, se reduzca la sensibilidad de la conciencia, lo que hace más difícil reconocer el camino correcto en una ocasión posterior. Finalmente, el autor de esta cita dice, pero en una comunión que ejerce un cuidado vigilante e incesante sobre sus miembros, la tentación de preferir el camino más fácil en lugar del correcto estaría muy debilitada y la resolución unida de mantenerse firme sería reforzada en forma correspondiente. Te lo resumo si no lo entendiste. Estando juntos nos mantenemos firmes. Estando solos, para abajo. Al reflexionar en esta sección, me surge tal vez la impresión de que algunos están pensando, bueno, pero este no es mi caso. Yo no me estoy apartando de la fe para hacerme judío. No me vas a ver, pastor, de repente, ¿no? Con toda la ropa de los judíos. No es mi caso. Está bien. Capaz que no sea tu caso ni el mío el volverse al judaísmo. Pero en verdad, esta sección es crucial para nuestras vidas, porque presenta una verdad que puede aplicarse a cualquier otro caso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que cualquiera de nosotros puede sentirse tentado de caer en la fe buscando otro camino a la vida alternativo al cristianismo verdadero. Judaísmo, mundo, una religión falsa, lo que sea.
No se trata aquí solo del judaísmo. De cualquier manera podemos ser tentados a dejar el cristianismo verdadero, por cualquiera de las opciones que se te ocurran y que existan. No hace falta volverse al judaísmo para sentirte tocado con esta exhortación. No hace falta. Hay millones de casos de personas que una vez abrazaron la fe y que luego se fueron al mundo o que luego definieron vivir una vida cristiana superficial en la cual sus corazones se han endurecido y ya no le importa vivir en santidad, tampoco le importa vivir la comunidad cristiana. ¿Y cuál es uno de los riesgos más grandes del endurecimiento espiritual? ¿Sabes cuál es uno de los riesgos más grandes? Que no es algo instantáneo. Que claramente no se da de la noche a la mañana. No es que alguien hoy es sensible y mañana se endurece así de una. El endurecimiento por lo general se da como un proceso en el tiempo. Eso lo hace realmente peligroso porque muchas veces ni te das cuenta de su avance en tu vida. Por eso es peligroso. Porque es sutil. Incluso gente que se ve a sí mismo como de supuestamente sana doctrina, vive una vida en la cual esa sana doctrina no puede penetrar en su corazón endurecido. Hablan de la gracia y de la gracia, pero esa gracia no puede penetrar en ese corazón que está duro como piedra, porque ha rechazado la gracia de Dios por otro camino. ¿Cuál es el patrón que he notado en estos años en nuestra iglesia local? Lo que nuestro texto menciona. Las personas que se han apartado de la fe verdadera en Cristo, por lo general, antes ya se habían apartado de la comunión sincera con los hermanos. Lo mismo que pasó en los Hebreos. No es muy diferente cualquier otro tipo de iglesia. No veían a esa comunión con los hermanos como algo importante. Preferían más bien un relacionamiento superficial con los demás. No querían el compromiso. No buscaban la exhortación mutua. En muchos casos no se involucraban con nadie maduro. Solamente buscaban relacionarse con creyentes más nuevos en la fe. ¿Por qué? Y porque esas personas nuevas en la fe no lo iban a poder exhortar. Muchas personas poniendo excusas ante esto. Llegué a conocer, hermano, personas, y triste lo digo, no lo estoy diciendo con lujo de jactarme, pero es triste. Personas a las cuales se le animaba a decir, pero estás haciendo esto de exhortarte mutuamente con otros. Y te decían, sí, yo lo hago. ¿Cuándo lo haces? Y no, cuando a veces me encuentro con un hermano en la parada de colectivo, mientras esperamos el colectivo, ahí hablamos y le cuento sobre mi vida y él me cuenta sobre la suya. Ya está, ya lo hice. Y se convencían, realmente estaban convencidos de que con eso ya estaban cumpliendo con esto. Conocí a otros que no les parecía tan esencial esto de la exhortación mutua, porque ellos estaban seguros, decían ellos, de que no se iban a descarriar, porque el Espíritu Santo, decían ellos, los iba a confrontar con su pecado en el caso que hicieran falta. ¿Y cómo te crees que normalmente el Espíritu Santo te confronta con tu pecado? Cuando un hermano sabe sobre tu vida y te lo habla. Y tristemente, muchas de estas personas que te mencionas se fueron de la fe, engañados. Hermanos, estos ejemplos que menciona, estas justificaciones que a veces las personas ponen, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. No es el gusto que tengamos como iglesia o lo que nosotros queramos, lo que la Biblia dice. Incluso si alguien te dice, no, pero eso no es tan así, que te muestren por la Biblia si esto no es correcto, si esto no atañe para nosotros hoy.
Y si es así, decir, está equivocado vos. Aquí la Biblia es clara. No es lo que la Iglesia Pueblo de Dios dice, no es lo que el pastor Sergio dice, es lo que la Biblia dice. Es una señal de alerta, que tiene que alertarse. Pero más allá de esos casos que te menciono, más allá de eso, voy a decir, bueno, esa persona por ahí se van, no es mi caso, yo estoy acá. Bueno, lo que quiero que consideres vos, que estás acá, es cómo es en tu vida, esto que estamos hablando. ¿Cómo es en tu vida? ¿Ves en tu vida un relacionamiento honesto, profundo, regular con otros creyentes? Esto que mencionamos acá, ¿lo ves en tu vida? Tal vez alguien está pensando, bueno, pastor, la verdad, no lo pensaba dentro mío, no me lo decís, pero lo estás pensando, diciendo la verdad, yo no veo del todo esto en mi vida. No, la verdad que no lo veo, pastor, pero déjame decirte algo, pastor. Yo sé que a mí no me va a pasar esto de endurecerme. No, a mí no. No, a mí no me va a pasar. Tranquilo, pastor. Yo no me va a pasar. Mira, mi pregunta humilde y amorosa es, déjame decirte ante esa afirmación, ¿y por qué no te va a pasar a vos? ¿Por qué no te puede pasar a vos? ¿Por qué? Dame una razón de por qué. ¿Qué te hace a vos diferente del pueblo de Israel, de la audiencia original de la carta o de tantos y tantos que por seguir el camino errado se apartaron? ¿Qué te hace a vos diferente pensando de que aunque no hagas esto, vos no te vas a endurecer y no te vas a apartar? ¿Por qué pensás que vos no te va a pasar? ¿Qué te hace de especial? ¿Qué tenés en tu vida diferente del resto de los demás? Que aunque no te relaciones con nadie, aunque tus relaciones sean superficiales, a vos no te va a pasar de que el pecado te endurezca. ¿Por qué pensás que no? No, pastor, porque yo leí todos estos libros, no me va a pasar. No, a mí no me va a pasar porque yo he estado hablando con tal y con cual. ¿Qué importa? Mirá, si Judas Iscariote estuvo 3 años con Jesús, ¿quién le puede ganar entre nosotros? No, hermano, no te dejes engañar. Por favor, te pido, no te equivoques, no te dejes engañar por tu pecado, porque puede endurecer tu corazón si no obedeces a esta exhortación. La tercera manera que el texto nos brinda, que nos ayuda a guardarnos del endurecimiento del pecado, dijimos, debemos evitar tentar a Dios, debemos exhortarnos unos a otros de manera normal, constante. La tercera manera es, debemos considerar seriamente ser fieles y constantes. El pasaje prosigue con una declaración que es muy interesante, final. Dice versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí el autor expresa la realidad que conecta una profesión genuina con el fruto que ella produce. O dicho de otra forma, ¿cómo podemos estar seguros de que no terminaremos como el pueblo de Israel en el desierto? Bueno, el texto lo dice con claridad. Somos participantes o compañeros de Cristo si permanecemos fieles hasta el fin con la misma clase de confianza que tuvimos en Él al comienzo de nuestra profesión. Comenzar bien, hermanos, es bueno, pero no es suficiente. Solo los que mantienen el curso trazado y terminan la carrera tendrán la esperanza de ganar el premio. Pablo lo dijo al final de su carrera, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 4:6. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuál era la confianza que él tenía sobre su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué hizo? He guardado la fe. Sigo con la misma confianza que tuve con mi Señor como al principio.
Esa confianza por Él no ha muerto. Sigo confiando en Él como en el principio. Yo he guardado la fe. Entonces Él dice con seguridad, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como ya hemos visto en varias ocasiones, y hace falta aclararlo, no somos compañeros de Cristo por perseverar. Eso sería salvación por obra, no es así. Pero si en verdad lo somos, vamos a perseverar. En definitiva, el pueblo de Dios verdadero, ¿cuál es? Es el que lo obedece fielmente hasta el fin. No perfectamente todo el tiempo, pero sí creciendo y persistiendo cada día. Pueblo es aquel que atiende la voz de aquel al que llama Señor. Ese es compañero de Él. Que presta atención a la exhortación que se repite aquí, que si oye su voz no endurece su corazón como la provocación, que con mucho cuidado mira bien si sus frutos son los que se esperan de un corazón sensible o de uno que se está endureciendo. Porque iglesia, esta es la clave, no se trata de parecer, sino de ser. Esto es lo que justamente se refleja en los argumentos finales del pasaje de hoy, versículo 16 hasta el final. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Las preguntas que aquí aparecen tienen respuestas claras. Los que provocaron a Dios fueron la primera generación de israelitas que salieron de Egipto por mano de Moisés. Son los mismos con los que él estuvo disgustado por 40 años y por eso sus cuerpos cayeron en el desierto. Son los mismos a los que Dios juró que no entrarían en su reposo por su desobediencia. Todos ellos no pudieron entrar, ¿por qué? Porque no le creyeron a Dios. ¿Ven qué irónico que es esto? Gente que decía creer en Dios, en verdad no le creyó. Creyentes que no creen. ¿Dónde se puede entender eso? Bueno, creyentes que no creen son creyentes falsos. Esta gente se circuncidó, celebró las fiestas, recibieron su ley, vieron su poder obrar en Egipto y su misericordia al sacarlo de la servidumbre. Vieron y disfrutaron de muchas de estas bendiciones, gustaron de la gracia, pero no alcanzaron el reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y por tanto, como no creyeron, le desobedecieron otra vez al punto de que sus corazones se endurecieron de manera lamentable, hermano. ¡Qué tragedia que es para un corazón al que se le da tanto el terminar luego rechazándolo todo solamente por aferrarse a su pecado! ¿Cómo se puede ser tan necio como para preferir los deleites temporales del pecado y despreciar esta salvación tan grande? No lo vale. Tu pecado que tanto amas no lo vale. Mejor hubiera sido no conocer nada del Evangelio que abrazarlo de manera superficial y luego despreciarlo. Porque va a ser peor tu condena. En cambio, la sabiduría se encuentra en ¿qué cosa? En serle fieles al Señor, pase lo que pase. Eso es realmente ser sabio en esta vida. A Josué y a Caleb no les importó llevarle la contra a los otros 10 testigos. No importó ni que los 10 les llevaron la contra, no importó que todo el pueblo llevara la contra. Ellos dijeron, la tierra está para conquistar. Porque ellos sabían que el reposo prometido era posible no porque ellos tuvieran gran fuerza, sino porque Dios era digno de confianza. Se mantuvieron fieles hasta el fin y por lo tanto entraron a la tierra prometida. ¿Qué demostraron Josué y Caleb? Que ellos sí tuvieron fe.
Esta es la tercera muestra o la tercera manera que el texto nos da, que nos ayuda a evitar el endurecimiento de nuestros corazones. Debemos considerar seriamente ser fieles y constantes a Cristo y al Evangelio hasta el fin. Debemos morir a nuestro deseo, tomar la cruz y seguirle hasta el fin. Porque ser un discípulo de Cristo es más que solo profesar, decir, hablar de la fe. Es que esa fe te lleve a serle fiel, pase lo que pase. Que esa fe te lleve a ser sumiso a Él y a su pueblo. La realidad es que hoy el mundo y las congregaciones evangélicas están llenas de gente a la que Jesús mismo identificó de la siguiente forma. ¿Sabe lo que decía de esa gente Jesús? De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. La iglesia de Éfeso, a la que Cristo le habla en Apocalipsis, es una ilustración muy apropiada para estos cristianos inconstantes. El Señor les decía a Éfeso, y es una buena ilustración, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amás como antes. Entonces el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué tiene que hacer? Haz las primeras obras. Volvé a tener la confianza que tuviste como de mí al comienzo. Volvé a amarme como me amabas al comienzo. Hermano, estas palabras deben golpear el corazón del creyente más confiado para animarlo a que examine su vida, si esa vida sigue perseverando en el mismo amor y fe del comienzo o si ese amor y esa fe decayeron. Pero aquí hay una buena noticia también. A pesar de que son palabras duras, dan ánimo al que ve que ya no ama al Señor y a los demás como antes. ¿Cuál es la buena noticia? Que hoy estás a tiempo de arrepentirte. Que hoy estás a tiempo. Si estás aquí y estás escuchando esto que estoy diciendo, es porque Dios te da hoy una nueva oportunidad. Mira qué amor. Hoy todavía es el tiempo para reconocer tu dureza espiritual y volverte a Él de todo corazón. Hoy es el tiempo para que renueves tu compromiso y fidelidad al Señor. Hoy es el día que tu corazón puede retomar ese deleite por Cristo y el Evangelio que perdiste a causa de tu pecado. No dejes que tu pecado te siga engañando. Sé humilde y honesto delante de aquel que te conoce como nadie y que te ama tanto como para hablarte de la forma en lo que está haciendo hoy. En definitiva, si hoy oíste su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos habla de una manera tan preciosa en nuestra vida. A veces hablándonos con amor, a veces hablándonos de manera dura, pero siempre en todo tiempo procurando nuestra santidad, procurando nuestro compromiso y nuestra fidelidad para tu nombre, que debe ser exaltado por tu pueblo. Ayúdanos a pensar en todo lo que hemos visto en el día de hoy, que podamos ver en nuestras vidas como nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra fe por ti, Señor. Y si hay alguien que hoy ve que esto ha apuntado, que ya no es como antes, que hoy pueda arrepentirse y ir a vos en arrepentimiento y fe como el primer día, para que su compromiso vuelva a ser provechoso, pueda volver a ser visible. Que podamos entender todas las realidades que hemos visto en este día. Eso me he pedido en nombre de Cristo Jesús. Amén.